Esta noche el Coven se reúne bajo la luz de la luna para hablar sobre los registros akáshicos. Y para tal fin, el Coven hoy se compone por nuestra querida Sharon Ordóñez. ¿Cómo está, Shaki? Hola, bien. Muy emocionada por el episodio de hoy. Sí. Y por una amiga muy querida del canal, Mónica Gendresic. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Sharon, gracias Hola, por la Mónica. invitación. Estamos muy emocionados porque justamente la gente ha estado pidiendo mucho el tema de registros akáshicos. Entonces fue así como de ¿a quién invitamos? ¿A quién invitamos? Y dijimos ¿a quién más que Mónica? Ay, qué lindos, gracias. Es todo un honor para mí, la verdad. Pues cuéntanos, empecemos un poquito de cero y para principiantes. Sí, ¿Qué, registros akáshicos para dummies. sí, qué es ¿Qué son? Akasha? ¿Qué son los registros akáshicos? Bueno, los Cuéntanos. registros akáshicos son, en primer lugar, una herramienta de sanación álmica, ¿sí? Es una memoria universal de la existencia, ¿sí? Que representa se representan los registros en un espacio multidimensional, ¿sí? De la novena dimensión, ¿sí? Donde se archivan todas las experiencias del alma, ¿sí? Eso que incluye nuestros conocimientos, las experiencias de las vidas pasadas, de las vidas actuales, y bueno, y posibles futuros potenciales, ¿no? Siempre aspiramos a lo potencial. No es los registros akáshicos, si bien podemos preguntar por el futuro, pero siempre van a tener una mirada positiva, por así decirlo. ¿Sí? No nos van a estar diciendo como una predicción negativa, a eso me refiero. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué es el Akasha? Habías preguntado. Bien, el Akasha es un espacio, como decíamos, de la multidimensional, de la novena dimensión de la existencia, donde se archivan todas las memorias. ¿Sí? Es como una gran biblioteca etérica donde están guardados todos los archivos. ¿Sí? Yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a yoga durante un tiempo, después dejamos unos años de ir y cuando volvemos es como que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Bueno, esto vendría a ser algo semejante. Es la memoria etérica, ¿sí? Que el alma muchas veces no, el ser, mejor dicho, no lo puede reconocer a veces por sí solo y necesita ayuda de otras personas, ¿sí? En este caso, los terapeutas como lectores de registros akáshicos, ¿sí? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Esto desde dónde surge? ¿De qué cultura? ¿Más o menos en qué época? Ya se empieza a documentar un poco la existencia del trabajo con registros akáshicos. Mira, los registros akáshicos, hay muchas escuelas, muchas escuelas. Hay personas que enseñan registros akáshicos a través de Los Ángeles, que fue lo primero que yo conocí. Eh, y después, bueno, en realidad es algo que es de toda la vida, pero hubo seres especiales, creo que fue un monje que los trajo ya como terapia, ¿sí? eh, pero es algo muy antiguo, ¿sí? Y se remonta a tiempos inmemorables. Justo me encontré apenas un libro sobre los registros akáshicos. La verdad es que ni siquiera lo pude terminar porque yo dije, lo quería terminar para esto, pero no pude. Pero justo vi que hasta en la Biblia se ha hecho mención
de los registros akáshicos, pero se mencionaba como el libro de la vida. Entonces, Claro. era como una especie de interpretación en otras religiones que se le daba a tal cual como esta memoria de los registros akáshicos. Algo que también estuve investigando un poquito era que dentro de los registros akáshicos, o bueno, parte de los registros, es que estaban como seccionados. No sé, ahí sí me puedes explicar un poco, pero decía que los registros era como una biblioteca, pero que era una biblioteca que cada ser superior tiene, que es como de cristal o algo así había escuchado, y también que parte de nuestro ADN contiene nuestros registros akáshicos y por eso es que tenemos como estas habilidades de otras vidas o estos dones, como a veces los llamamos. Vos estás hablando referido a la clariaudiencia, la clarividencia y todo eso. Sí. Yo quiero comentar, ¿no?, cómo comencé, por qué quise incursionar con los registros akáshicos, ¿sí? Todos saben que soy formadora de la técnica tamiana, ¿sí? Para hacer tamiana, que es una técnica vibracional que se trabaja con cristales de cuarzo, símbolos pleyadianos y códigos, ¿no? Y geometría sagrada. Bueno, no necesariamente tenemos que canalizar información, pero yo en ese lapso que pasábamos de pasar de un chakra al otro, que teníamos que estar 5 minutos aproximadamente, yo me quedaba ahí recibiendo información. Y yo no entendía al principio de qué se trataba todo eso, porque bueno, era muy novedoso para mí en ese momento. Cuando empecé a darme cuenta que yo canalizaba información, que en realidad lo tenemos todos, el tema es poder desarrollarlo, ¿sí? Poder incorporarlo esto, que cada vez más gente va a empezar a tener estas sensaciones de clariaudiencia, de clarividencia, ¿sí? Ahí es cuando dije, bueno, me parece que este es el camino que también puedo seguir como para sumar algo más a todas mis terapias, ¿sí? Y fue maravilloso, porque cuando uno canaliza información, muchas veces tenemos ese miedito, por así decirlo, de, ay, en realidad es lo que estoy recibiendo o es mi ego, ¿no? Y cuando hablas con las personas, le decís, no, te dicen, no, es así, tal cual, como lo estás viendo, que esto, que lo otro. Eso te da una certeza y una confianza, como les digo a mis alumnas, que confíen en lo primero, en la primera intuición que reciben, ¿sí? Porque muchas veces las personas dudan, ¿no?, de la información que están recibiendo. Pero si nos basamos en esa primera información que baja, es la que corresponde, ¿sí? Y otra de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no?, de registros akáshicos, ¿no?, estamos hablando, que siempre cuando quieran abrir registros akáshicos, tanto para uno mismo como para otros, lo ideal siempre es elevar nuestra frecuencia vibratoria. Lo primero y principal es ver cómo se encuentran nuestros pensamientos, cómo se encuentra nuestro estado de ánimo. Eso lo que hace es como una autoobservación, ¿sí? Si yo estoy triste, ¿sí?, por algún evento, no voy a abrirme ni mis registros ni los registros de otros, porque voy a estar con una vibración baja. Muchas personas preguntan, ¿no?, el tema de la gran protección, ¿no?, que tenemos. Muchos dicen, ay, pero ¿cómo me protejo si hay entidades, que esto, que lo otro? Si uno vibra alto, no tenemos por qué tener miedo, ¿sí? Porque como vamos a tratar de estar conectados con
unas dimensiones más elevadas y nosotros también al elevar nuestra vibración, es casi imposible que estemos circundados por energías densas, por así decirlo, ¿no? Es más, uno de los grandes guardianes con el que yo trabajo con los registros akáshicos es el arcángel Metatrón, ¿sí? Al cual yo invoco para cada sesión y aparte invoco mucho al arcángel Miguel, ¿sí? Eso me da mucha confianza y aparte trabajamos con nuestro yo superior, siempre. Entonces, cuando yo estoy rodeada de todo ese bagaje, como le digo yo, ¿no? de angelical, ¿no? Celestial, por así decirlo, es imposible que nos pueda llegar algo negativo, ¿sí? Eso es para desmistificar muchas veces que la gente a veces tiene miedo de abrirse los registros, muchas veces tienen miedo porque lo confunden con regresiones de vidas pasadas, eso también hay que aclararlo, ¿sí? No son regresiones a vidas pasadas. Los registros akáshicos siempre, siempre, siempre te van a dar la información adecuada a lo que tu ser evolutivo en ese preciso momento está precisando recibir. ¿Sí? Y si me permiten, quiero contarles un testimonio mío de cuando todavía no me había formado como lectora, pero sí había recibido yo una sesión de registros akáshicos, que fue hará 3 años, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, habíamos comprado un terreno, que es donde estoy viviendo ahora, ¿sí? Y había preguntado en qué momento me iba a ir a vivir acá. Y la señora que me hizo a mí la sesión de registros akáshicos me dijo dentro de 3 años. El tema es que yo me mudé en 1 año, no en 3. Pasa el tiempo, cuando me formo como lectora de registros akáshicos, le pregunto a mi profesor, mirá, pasó esto, ¿qué quiere decir? Que la señora dijo cualquier cosa, canalizó cualquier cosa. No, Mónica, me dijo, para nada. Vos, acá voy a sacar mi parte vulnerable, ¿no? Vos, al ser una persona tan ansiosa, ¿sí? Si te decían que te ibas a mudar en 1 año, tu ansiedad se iba a multiplicar más. Entonces vos recibiste la información que en ese momento vos tenías que recibir para tu mejor bien. Te ibas a mudar, pero si te decían en 1 año te ibas a volver loca. No sé si se entiende. Sí, claro. Fue como... Pues me recuerda un poco como lo que hacemos también con el tarot nosotros. O sea, el tarot casi siempre la gente cree que te va a decir la fortuna y que te vas a casar y tener una vida maravillosa, pero realmente pues te va a mostrar lo que tu mente trae ahora. O sea, de acuerdo a ciertas decisiones o de acuerdo a ciertas actitudes, pues uno puede cambiar las cosas, no es como que sea una condena. No, para nada, para nada. Y hay otra cosa que me pasó esta semana, antes de ayer. Conocí una señora en un negocio holístico divino. La señora me decía, ay, vos haces registros akáshicos, ay, yo quiero. Bueno, dale. Claro, la señora sabía hacer registros akáshicos y en ese momento yo siempre doy la posibilidad de que hagan 5 o 6 preguntas en la sesión, que no me las pasen antes, porque muchas personas trabajan de esta manera, les pasan por anticipado las preguntas, y a mí eso no me gusta porque es como que me siento muy limitada, y es como que ya me arman un prejuicio, ¿me entendés? Entonces yo me gusta dejarme sorprender, y que surja lo que tenga que surgir. El tema es que esta señora ya se habría abierto ella los registros hacía más de 1 año, ¿no?
y me hizo preguntas que ella ya se las había hecho a ella misma. Claro, a mí me salieron otras cosas que a ella no le salieron. Y cuando le expliqué esto, ¿no? De que las respuestas vienen de acuerdo a tu momento evolutivo, ahí pudo entender precisamente que esa respuesta que ella había recibido no era del todo tan correcta. Y te voy a contar un testimonio de esta señora misma, ¿no? Que concretamente ella había conocido a una persona, un señor, hace 13 años atrás, que nunca había pasado nada, pero ella quería saber si qué vínculo en su vida pasada había tenido, ¿sí? Si eran almas gemelas, que esto, que lo otro. Bueno, a mí lo primero que me salió es que en las vidas pasadas habían sido hermanos, pero hermanos que querían ser pareja. Sí, señor. ¿Y qué pasó? En aquella época, si ahora está mal visto, imagínate en aquella época, ¿no? En la época feudal, ¿no? Que fue lo que a mí me bajó esa información. Y ella me decía, no, porque a mí me salió que era pareja y nada más, que no éramos hermanos y que, bueno, a mí me baja esta info, tomala o dejala, ¿sí? Eso también, uno tiene que estar muy bien plantado ante la información que recibe, porque también nos vamos a encontrar con personas que ya saben esta técnica y que se abren sus propios registros. Y claro, entramos en una especie como de duda, ¿no? De conflicto. A mí también me hizo desestabilizar en un momento, no les voy a decir que no, porque digo, a ver, ¿qué estoy...? Cuando yo seguía viendo lo mismo, dije, no, Moni, a ver, respetate, ¿no? Y bueno, fue así. Es entender que esa información llega en el momento justo, ni antes ni después, ¿sí? Por eso les quería contar esto que para mí fue muy significativo. Y sí, suena muy, muy importante. Hace rato habías mencionado acerca de los guardianes y esa era una de las dudas que tengo sobre los registros, porque, bueno, yo hace muchos años tuve como una especie de acercamiento a los registros a través de una meditación que hice. Yo en este momento, hace como 8 años, no sabía nada de lo espiritual, o sea, no estaba como metida en nada, pero sí tenía la cosquillita de empezar a entender para dónde ir o qué hacer, quién soy y demás. Tenía como muchas dudas existenciales. E hice una meditación que me encontré en YouTube y la verdad es que me gustó mucho, pero esta meditación lo que me hizo primero fue como entrar en una especie de remolino y la segunda vez que lo hice fue como si me hubiera desprendido de mi cuerpo, hubiera llegado a un castillo, abrí unas puertas, pero no había como tal un guardián, o sea, yo solo subí unas escaleras y luego llegué a un cuartito y en este cuartito encontré como todos estos libros y hablé con alguien, pero no me dio como muchas respuestas hasta que salgo de ahí y cruzo por un espejo y de este espejo se desenvuelve como un sueño lúcido. Un portal. Ajá. Y entonces de este sueño lúcido es en donde me decían así como, pues puedes ir a donde tú quieras. Y yo dije, voy a ir a la playa con mi familia. Y entonces una ola de mar gigante se volvió como una especie de deidad que me contó lo que yo quería saber. O sea, ahí le empecé a preguntar. Y yo le pregunté, ¿qué debo hacer? Y me dijo, ayudar. Y como que yo dije, sí, pero ¿cómo? Y ya me dijo como, pues metiéndote en estas prácticas como con las manos. Y fue que empecé a leer el tarot. Pero la verdad no sé si hice bien o no, si lo que vi no existe o porque... O sea, yo había leído que los guardianes pues estaban en las puertas y
no te dejan pasar tan fácil, pero yo no sé si No, 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 realmente... no. Los guardianes significa que cuidan los registros akáshicos. Son los guardianes para que no sean alterados, ¿sí? Por otras entidades, precisamente. ¿Mm? Y nunca tengas miedo. Y siempre lo que recibas, o sea, si en ese momento te dio paz, te dio tranquilidad, te dio seguridad, te dio confianza, ese es el camino. Ahora, si vos, una vez que te cerraste los registros, después te agarra el miedo, bueno, ahí ya es algo propio de cada persona, de cómo lo vive todo eso, ¿sí? Hay personas que hacen Reiki y después se va al paciente y terminan teniendo miedo. ¿Por qué? Porque sienten con una energía densa o cosas así. Pero si vos tu ser ya sabés que vas a estar al servicio de alguien, ¿sí? Como esto que te dijo de trabajar con tus manos, que es más allá del tarot, supongo, ¿sí? Es servicio, es amor. Entonces, ¿de dónde tenés que tener miedo? De nada. Te lo dijo clarito. Sí, justo yo no tuve miedo, pero como que, pues en ese momento yo no sabía realmente qué hice, pero a mí esa meditación me gustó un montón. La verdad es que a veces cuando todavía tengo dudas, pues la sigo escuchando, pero sí me Cuando quedé... hay algo muy lindo que bueno, es muy necesario para que yo se lo brindo a todos mis alumnos de registros, como me lo brindaron a mí también, de trabajar. Hay meditaciones muy lindas también en YouTube para trabajar nuestra glándula pineal. O sea, hay que trabajarla para que todo eso se despierte. Hay activaciones del tercer ojo. Yo próximamente voy a ver si empiezo a dar la formación de la activación del tercer ojo con la maestría. También voy a dar la formación de canalización próximamente. Y todo eso, cuando uno trabaja todo eso, bueno, la apertura es completamente diferente y empezamos a tener otra confianza y otra seguridad. Ahora a mí me viene una duda. Yo estoy desde fuera, ¿eh? Yo nunca he practicado los registros akáshicos, estoy desde el lado de lo académico, pero me gustaría saber, en tu caso como practicante, en qué consiste el proceso de trabajar con los registros akáshicos. Bien. Primero y principal, como decíamos, es una terapia de sanación álmica. Es decir, la persona que viene con esas 5 o 6 preguntas pueden ser referidas a el árbol genealógico, ¿sí? De alguna situación que esté teniendo actualmente, que ella lo pueda ver desde el lado de, esto puede ser que venga de parte de mi papá o de parte de mi mamá o de algún abuelo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a identificar, el conocimiento es poder, ¿sí? Cuanto más conozco de mí, más segura me siento de mí y más cosas puedo sanar, ¿sí? Eso es el autoconocimiento. Y los registros akáshicos precisamente es eso, ¿no? Trabajar en nuestro autoconocimiento de quién estoy siendo yo, ¿no? De dónde vengo. Cuáles también podemos trabajar lo de las vidas estelares. ¿Qué más? Las vidas pasadas, como decíamos antes, sí, que no es la regresión de vidas pasadas, es ver. A ver, te cuento algo. Por ejemplo, yo hace muchos años, hace más de 30 largos años, ahora tengo 56, que tengo una enfermedad en la piel que a mí me salen, especialmente en las piernas, ¿sí? Me salen una ampollitas, ¿sí? Ya me hicieron biopsia, me detectaron cuál es la enfermedad, todo perfecto, ¿sí? Pero yo me abrí mis propios registros y descubrí
que yo fui una bruja quemada. ¿Cómo se las quemaba a las brujas? Paradas en un palo y el fuego ¿dónde ascendía primero? ¿Qué era lo primero que se te quemaba? Las piernas. Y era normalmente lo único que se alcanzaban a quemar estando vivas, porque no las mataba el fuego, se asfixiaban con el humo, porque era leña verde la que les ponían. Bueno, Entonces pero el fuego, se si bien no quemaban te las quemaba, pero te piernas. hacía doler. Sí, 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 por eso, pero, o sea, me refiero a que tal vez eso explica por qué no avanza más allá de las piernas, porque solo las piernas se quemaban mientras ellas estaban vivas, ya cuando el fuego subía más, habían trascendido. Ahora, me viene otra pregunta. Este tema de los registros akáshicos, de manera posterior, ¿funciona como funcionan las constelaciones? Que la energía que bajamos empieza a A ordenar ordenar. todo, o es solo el conocimiento que bajamos y ya es nuestro trabajo el ordenar esas situaciones. Mm, las dos cosas, porque yo, a ver, se mueven energías, como lo decís vos, y se siguen moviendo posteriormente, por eso se pide que no se abran los registros antes de un mes, entre una sesión y la otra, por más que sea el mismo terapeuta, que te lo abras vos mismo. Al principio sí, porque estás practicando. ¿Sí? Cuando comenzás a abrir de tus propios registros, sí, podés hacerlo cada 3 días, una vez por semana, porque estás practicando y al principio no vas a estar recibiendo mucha información, a no ser que ya seas un canalizador nato y nunca lo supiste. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, si yo tuve una paciente antes de ayer, no le voy a dar otra sesión dentro de una semana o 15 días. Soy consciente que hay que dejar pasar un mes. ¿Sí? Y otra cosa importante, cuando estamos hablando de elevar la frecuencia vibratoria, me olvidé de decirlo, eh, el paciente también tiene que elevar su frecuencia vibratoria, porque su canal tiene que estar lo más limpio posible para que yo también pueda acceder a su canal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una hora antes, tratar de comer algo liviano, si tenés que cenar o almorzar, ¿sí? Yo casi siempre las sesiones las doy de noche porque canalizo mejor información de noche que durante el día. Eh, ¿Qué más? Si tomás alguna medicación, ya sea un ansiolítico o un antidepresivo, en lo posible que sean 4 o 5 horas antes, tomar mucha agua, ver cómo te encontrás con tus pensamientos, poner música frecuencial, como siempre digo, para elevar la vibra, prenderte un saumerio antes, ya sea tanto para el consultante como para el terapeuta estamos hablando, ¿no? O sea, que las dos partes estemos elevando la frecuencia lo más alto posible, ¿sí? Con herramientas cotidianas. ¿Mm? Eso es algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta porque si no, hay como un cortocircuito, te cuesta llegar a la otra persona. Eso me parece muy interesante porque el año antepasado que viví como una situación de abuso complicada, pues yo probé de todo tipo de terapias para pues lograr salir de ahí y demás. Y una señora me acuerdo que me dijo como, oye, pues yo leo registros. Primero iba porque me iba a dar un huevito de obsidiana y entonces como que dije, ah, bueno, ya estando en su casa, después ya me dijo como, oye, te puedo abrir los registros. Pero pues yo la verdad es que en ese momento yo estaba vibrando pues hasta abajo, o sea, hasta abajo. Yo me Sí, acuerdo que ella vivía en un edificio altísimo y yo lo único que decía era como, oye, espero no caerme de aquí. O sea, yo estaba como con mucha ansiedad por la situación y cuando llegué a su casa y me dice esto, me acuerdo que me puso a leer el nombre de Dios, o bueno, de Jesús en hebreo un montón de veces, como para relajarme o algo así. Eh, Pe-
No es para relajar, es para mantener un estado alterado de conciencia y poder acceder a la otra edad. Bueno, el punto es que me puso a leerlo, o sea, me puso a leer mucho. Y dentro de las respuestas que, porque yo quería saber por qué había pasado lo que pasó, pues ella me dijo que básicamente me lo merecía. Y pues a mí eso me dejó todavía peor porque dije, no puede ser que ahora me estén revictimizando espiritualmente. Y la verdad es que me quedé muy conflictuada con esa respuesta porque dije, no sé si los registros te den este tipo de información así. A ver, es feo que te haya dicho lo merecías, en primer lugar. En segundo lugar, eh, como tenemos nosotros vidas pasadas y reencarnamos para sanar o para culminar algo que no culminamos en otra vida o para, no me sale la palabra ahora, pero resarcir, ¿sí? Algún acto, algo que hayamos hecho mal en otra vida. Yo interpreto que lo que te quiso decir, que a lo mejor vos en otra vida, no necesariamente tenés que ser mujer, podías haber sido hombre y también podías haber sido un abusador. Claro. Me parece que te lo quiso decir por ese lado y no supo decirlo de la manera más amorosa posible. Le costó un poco trabajar con la empatía. Y yo creo que en el tema de trabajar desde la terapia holística, sea el tarot, sea la Wicca, sea el Reiki, sea Tameana, sea lo que sea, siempre se debe buscar, uno debe buscar tener siempre las palabras adecuadas y dar los mensajes que tenemos que dar en el tono en el que nos gustaría que nos dieran esa información. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Eso es una ley universal, le digo yo. Es un lema mío, pero no todo el mundo lo vive así. Y bueno, también hay que entender que no somos todos iguales. Claro. Y bueno, una duda que también tengo. Cuando uno trabaja con los registros o bueno, abre sus registros, es como si se conectara nuestro yo superior a la fuente. Directamente, sí. Primero intercede mi yo superior, ¿sí? Es lo mismo que, a ver, no sé, ¿utilizan péndulo ustedes? Ujú. Bueno, el péndulo en realidad responde por un canal que baja a través de mi brazo y el que responde es mi yo superior. Ahora, en este tema de los registros akáshicos y el manejo que se tiene, me mencionas que hay que ir con 5 o 6 preguntas preparadas previamente. Estas preguntas se pueden enfocar en cualquier situación, pasado, presente, futuro. eh, ¿Sí? No hay ¿Sí? como que un límite donde te diga eso ya no se lo puedes preguntar a los registros. Lo único que no podés preguntar, o sea, de otra persona, o sea, podés hablar del vínculo que vos tenés con otra persona, pero no preguntar en tu sesión de registros por otra persona. O sea, viene Sharon y me dice, mira, yo quiero saber por qué es así, Carlos. No, la pregunta tiene que estar enfocada a por qué es el vínculo de Sharon así con Carlos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso sería lo ideal. Después se puede preguntar todo lo que quieran. Hay mucha gente que pregunta sobre el momento presente, no más los que recién se dan el permiso de tener una sesión de registros akáshicos, la mayoría te preguntan sobre el momento presente. Bien. ¿Y esta pregunta es un límite ético o es un límite energético? El preguntar sobre otra persona. O sea,
uno como lector podría leer y no debe, o de plano no puede. No corresponde, porque yo no le estoy abriendo los registros a otra persona, te lo estoy abriendo, en este caso, como decíamos, a Sharon. No le estoy abriendo los registros a Carlos. Claro, porque ahí rompe el permiso de la otra persona. Sí. Sí, es un Aparte, es karmático, tanto para mí como lectora como para la persona que viene y pregunta. Yo no me puedo meter. Claro, a Ni menos que... tampoco, me olvidé de decirles, esto es algo importante. Tampoco en una sesión pueden preguntar por almas desencarnadas, o sea, mi papá que falleció, ¿por qué tuvo esta vida? No. Yo tuve un vínculo con mi papá de esta manera y bueno, no terminamos bien y quisiera saber por qué ese vínculo fue así. Eso es otra cosa, pero hablar de la persona fallecida tampoco, ¿sí? Solamente la pregunta tiene que estar orientada al vínculo que vos tenías con esa persona. En este caso, si queremos sanar una situación de linaje, sería preguntar directamente sobre el linaje y no irnos a personas en particular. Más bien como la conexión con tu linaje. La conexión con el Claro, ya. Con el vínculo. Claro. Sí, eso sí lo... Y me parece muy bonito esa parte también, porque creo que mucha gente cuando está buscando respuestas siempre quiere saber del otro antes de ir hacia uno. Y creo que eso está... Bueno, casi está muy siempre, genéticamente está comprobado también que, por ejemplo, los nietos tienen muchas cualidades o muchas semejanzas con los abuelos. Entonces, muchas personas a veces vienen preguntando eso, ¿no? Y es normal. Es normal. Por ejemplo, mi nieta, que, bueno, hoy acá en Argentina es feriado, así que hoy me fui a pasar el día con mi nieta. Bueno, mi hijo y mi nuera son cero espirituales, no quieren saber nada con todo esto. Y ella, ya chiquitita, con sus 4 años, ya está transmitiendo cosas que te das cuenta que va teniendo un cierto carisma semejante a su abuela. Sí, es más, ella, yo tenía, hasta el año pasado, yo tenía colgado un colgante que era todo como fractales, ¿sí? Y el año pasado se lo regalé. Que todo el mundo me decía, esto tiene algo especial energético. O sea, yo lo compré en una tienda, pero siempre sentí como que era algo especial. Y yo se lo regalé. Y hoy que agarre y me dice, vamos a jugar, abuela, lo sacó de en medio de todo el tacho que tiene de juguetes, ¿sí? Y me dijo, acá está lo que me regalaste. Tiene 4 añitos. Lo podía haber tirado. Sí, la perdido, verdad es que los niños pierden la joyería. Perdido, y ella en el medio de todo encontró el collarcito ese. Yo digo, no, esto es algo que hay una semejanza. Y sí, qué bonito. Es más, las uñas me las pintó ella con 4 años. Ay, sí, es mi debilidad, mi nieta, pero bueno. Perdón. No, nada, de qué disculparse. Muchas gracias, sí. No, y es que aparte también siento que justo, ¿no? Como que solemos traer conexiones. Bueno, no sé qué pienses al respecto, pero se dice que también nosotros escogemos desde el alma a la familia con la que vamos a venir. Totalmente. Todos tenemos un plan álmico, ¿sí? Que cuando pasamos por el canal de parto, ahí es donde ese alumbramiento de esa luz hace que nos olvidemos. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos estar acá, en el plano tierra.
pero todos tenemos un plan álmico que pactamos por más que no nos gusten los padres que tenemos, los padres que íbamos a tener, los hijos, el lugar donde íbamos a vivir, todo es un plan álmico, ¿sí? Pero bueno. Bueno, a mí Es muy bonito, es muy bonito el poder reconocerlo todo eso y decir, bueno, a ver, ¿qué enseñanza hay atrás de todo eso? Porque seguramente todos esos seres con los cuales yo no me estoy sintiendo afín o familiares, estamos hablando en este caso, o que tenemos conflictos, no dejan de ser nuestros maestros y por eso los elegimos. En mi caso me suena que tuve una elección bastante masoquista, pero bueno, creo que y la mía ni te cuento. Me enseñaron a cómo no se debe. Eso para otro programa. Sí. Vamos a estar mucho tiempo. También de este lado. Yo no tengo tantas quejas, sí, no, pero a la vez también digo, ¿por qué escogí eso? Sí, no, si hubiera... No sé en qué estaba pensando mi alma en el momento que dijo, sí, voy a vivir. Más allá de los registros, yo siempre les digo a las personas que empiezan a ver señales. ¿Sí? En la vida estamos rodeados de señales todos los días. Yo, por ejemplo, amo las señales de las fechas. Amo las señales de las fechas. Vuelvo con mi parte vulnerable, ¿no? Mi papá fallece cuando yo tenía 4 años y en aquel entonces yo no sabía nada de iglesia, ni de santos, ni de nada. Fueron pasando los años y uno se va metiendo en cosas y va descubriendo, ¿no? Y mi papá fallece un 27 de agosto, el día de Santa Mónica. Y para mí fue algo maravilloso el poder descubrirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre desde chiquitita decía que mi ángel de la guarda se llamaba Agustín, porque había visto un libro de cuentos donde había un bebé que le encantaba, se enchastraba todo con el puré y todo, bueno, y yo siempre me había gustado eso y decía que mi ángel de la guarda se iba a llamar Agustín. San Agustín era el hijo de Santa Mónica. ¿Me siguen? Sí. Que fue un santo, un obispo, ¿no? Uno de los grandes obispos metafísicos. Sí, y bueno, esas pequeñas cosas. Y la otra es que mi papá nace un 19 de noviembre. Cuando mi papá fallece, mi mamá vuelve a formar pareja a los 3 años más o menos. No, miento. Sí, tenía 7 años yo. Bueno, y ese señor, bueno, lo que te pasó a vos, Sharon, del abuso, yo lo viví durante 10 años. Ay. Hasta los 17 años yo me animé a hablar porque me entero de mi hermana. El tema es que donde vive mi mamá, enfrente hay un correccional de menores y está pintado todo un mural, ¿sí?, contra el abuso infantil. ¿Qué día se celebra el día en contra del abuso infantil? El 19 de noviembre. Sí. Mirá vos cómo a mi mamá lo tenía acá en la cara y no lo podía ver. Y yo después de muchos años pude ir uniendo esas fichas, ¿sí? Esto no es de registros, pero quiero decir, la canalización, ¿sí?, la tenemos todos. El tema es pulirlo y empezar a descubrir que hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo, pero porque nos ponemos trabas, ¿sí? Por miedos, por no confiar en nosotros,
por no confiar en esa información que nos baja, ¿sí? Y sí, justo me parece muy interesante esta sincronía que mencionas del universo, porque fue como conectando los puntos a lo largo de todos tus años para indicarte lo que estaba pasando. Y justo es muy interesante porque hoy precisamente venía platicando con el universo mientras iba caminando a mi trabajo y, y me acuerdo que me salió un reel, porque de repente en el metro me aburro, entonces me sale un reel que dice, si ves las horas espejo, tienes que pensar en qué estabas pensando, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo de repente dije, ¿será que el número del metro tiene un número espejo? Y que volteo y decía 1919 y yo, creo que sí. Igual los números Número de espejo portal, casi siempre son, en este caso sería 1991 Claro, o 1111, sí, claro. así, pero se viene así. Y justo me quedé como, qué raro. Y dije, No ¿y en qué vamos, estaba pensando? Por no vamos ejemplo, tan mis lejos. hijos, hablando de espejos, ellos, los dos tienen la misma conexión, a mí no me pasa, pero ellos sí, siempre están con la hora 13:31. Mirá, son las 13:31. El pasado eclipse me fui a dormir temprano porque me pegó horrible la energía. Y 4:44 de la mañana abro los ojos así como lechuza y resulta que a esa hora estaba entrando el eclipse. Mirá, y bueno, eso es canalizar información, eso es que te han despertado, Ujú. ¿sí? Porque nosotros en los sueños, viste que, y más con el eclipse, estuvimos muy, muy cansados. Yo recién ahora estoy retomando mi energía, ¿sí? El cansancio y los sueños y todo lo demás fue el boom de estos eclipses que hemos tenido. Pero nosotros cuando nos vamos a dormir, trabajamos 10.000 veces más en el éter, Ujú. ¿sí? Trabajamos 10.000 veces más de lo que trabajamos acá, ¿sí? Por eso a mí me encanta asociarlo con la serie de Matrix, ¿no? Como que me desconecto, pero a la vez me conecto. Y es maravilloso, y tener mensajes en los sueños es alucinante. A mí me fascina. Sí, Anoche tuve uno que todavía lo sigo descifrando. yo en lo Sí, no, no, particular no no. tengo tema para descifrar porque tengo sueños que son como muy exactos y podrían pasar como un sueño normal, común y corriente, pero me despierto con la certeza de que se va a cumplir. Y me ha pasado que se cumplen de una manera espeluznante, hasta el más mínimo detalle de lo que me acuerdo aparece. Y ha pasado que te lo he mandado en audio y luego te digo, oye, ya pasó. Sí. Bueno, eso es maravilloso. Yo, en mi caso, no recibo sueños así. Los míos son más bien como informativos, ¿no? De situaciones que eh, como que te dan un mensaje. Hace ratito que nos mencionabas acerca de la frecuencia en la que pueden llegar las personas contigo. ¿Te ha llegado a pasar que una persona realmente estuviera vibrando muy bajo? Sí, especialmente la de que comenté al principio, la que tuve sesión antes de ayer, una persona que ya viene predispuesta a que le digas lo que ella quiere escuchar, ya vive abajo, para mí. Sí. Es más, después me terminó diciendo que tiene el marido enfermo, que bueno, que sigue estando con la pareja por lástima. Y una persona, la lástima y el asco son las dos cosas que más bajo vibran. Entonces, sí, obvio que nos pasa. Después tenés que remontar el barrilete, como le decimos acá en la Argentina, ¿no? También levantar nosotros, porque bueno, eso quedó. Tenemos que hacer nuestra limpieza de ambientes, con alguna técnica. Yo en mi caso utilizo también, a veces utilizo Reiki,
lo que me salga, lo que sienta en mi corazón. A veces utilizo un símbolo de elevación de frecuencia vibratoria, lo que me nazca, a veces penduleo, pero sí, después hay que prenderte el saumerio, hay que armonizar todo este espacio y armonizarse, volver de nuevo a nuestro eje, porque esta persona obviamente, que, como lo dije antes, a mí me desestabilizó como profesional, ¿se entiende? O sea, me hizo poner en duda eh, la información que yo pude bajar, porque lo único que quería que yo le respondiera lo mismo que ella había canalizado. Y hay que ver si realmente lo canalizó o fue su ego, todo eso. Porque muchas veces nosotros queremos abrirnos los registros, ¿sí? Por eso, a ver, vamos a poner esto en orden. Mi abuela me enseñó a curar el mal de ojo, ¿sí? Y yo siempre le decía, abuela, cuando me lo curo yo, ¿me lo curo o qué? No, cuando vos te lo curás, vos te lo calmás, no te lo terminás de curar. Para curar tiene que hacerte lo otro. ¿Por qué? Porque cuando uno se lo hace a sí mismo, cualquier terapia, estamos poniendo demasiado de nuestra emocionalidad. ¿Y eso qué hace? Lo que hace es que pongamos mucho de nuestro ego. Y ahí es donde la pifiamos mal. Entonces siempre es bueno cuando a mí me pasa, yo por ejemplo, en mis alumnos, a veces hacemos intercambio y le digo, bueno, vos haceme sesión a mí y yo te hago a vos. Y no nos cobramos ni nada. Pero está buenísimo el saber que puedo tener a alguien a quien recurrir. Sí, claro. Como en nuestro caso. Nosotros. Es como, oye, límpiame y bueno, yo te limpio. Y ya. Claro, Que es... y sí. Porque emocionalmente, a ver, ¿por qué Jesús decía nadie es profeta en su propia tierra? Por ese mismo motivo. Cuando estuvo en la cruz, ¿qué le decían? Ay, si sos Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz y todo eso? ¿No? ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta mucho eso de la autosanación. Sí, trabajamos, hay técnicas, todas las técnicas, tenemos la de Reiki, en el caso de Tamiana, todas son terapias que nos ayudan, pero nunca es lo mismo que te haga una sesión otro. Claro. De cualquier técnica. Bueno, ¿cómo dice el refrán? En casa de herrero. En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Y qué recomendaciones le puedes dejar a la gente que está escuchando este episodio y que tal vez después lo pueda escuchar para comenzar a elevar su frecuencia? Porque creo que a veces uno le dicen como, no, pues estás vibrando muy bajo, pero dices, pues ¿cómo le hago? Primero y principal, lo más importante, dejar de ver los noticieros. Dejar de ver películas de guerras, por ejemplo. Y no estoy hablando de, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, los vikingos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque conecto con esa energía, porque yo también fui una vikinga en otra época, ¿sí? Me atrae mucho, pero porque quiero conocer a esa cultura, ¿sí? Eso es diferente. Pero cuando estamos hablando de guerras, de tiros, de cosas así, de películas de abusos, de todo, o series, eso te baja mucho la vibra, ¿sí? Entonces, una cosa es conectar con la emoción, de la emocionalidad linda, de que me desata una lágrima de una emoción lindo, por así decirlo, ¿no? Una lágrima, pero de esas lindas, ¿no? Me llenó el corazón. Y otra cosa es que te ves una serie y te vas a dormir con eso,
de tiros, ¿no? Eso te baja mucho la vibración. Y después, obviamente, no nos quejemos si tenemos pesadillas y todo lo demás. Lo mismo que los noticieros, ¿sí? Los noticieros nos bajan muchísimo la vibración. Y a todo esto, lo más importante es los pensamientos. Yo podré ser vegetariana, podré, no sé, hacerme todas las técnicas que yo quiera y todo, pero si mi pensamiento está en la envidia, en la comparación con el otro, en la escasez todo el tiempo, eso obviamente que me va a bajar la vibración. Conectar con la gratitud me lo va a elevar. Entonces, siempre ver el vaso más lleno de todo lo que sí tenemos, ¿sí? Porque la misión más importante que tenemos en nuestra vida, para qué hemos venido aquí a este plano, es aprender a ser felices con lo que tenemos. Esa es la mayor misión que el ser humano tiene. ¿Sí? Aprender a ser felices con lo que sí tenemos, no mirar siempre lo que nos falta, ¿sí? Porque eso es mucho de la 3D, muy terrenal, por así decirlo. Cuanto yo más conecto con la gratitud, más abundancia voy a tener en mi vida, más prosperidad, ¿sí? A mí me gusta llamar más prosperidad y no tanto la palabra abundancia, como dicen muchos, porque por abundancia podemos tener abundancia de todo, Claro. hasta de enfermedad. Entonces hablemos de la prosperidad, me gusta más llamarlo así. Y sí es cierto, porque eso de ten cuidado con lo que pides sí es muy cierto. Sí. Sí, con eso me quedo yo también. Porque luego uno dice, no, pues es que quiero más trabajo y te llega más trabajo, pero no quiere decir No que va bien a ser remunerado. remunerado. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, dentro de poco, el 6 de abril, es el día del coach ontológico, ¿no? Yo soy coach también. En el 2016 certifiqué. Y el trabajo, si uno analiza, ontológico viene de analizar el lenguaje, ¿no? Trabajo es una traba que te tira para abajo. Entonces, si en lugar de ver el trabajo, yo lo veo como un servicio, la cosa ya empieza a cambiar. En mi caso particular, lo que suelo decretar es que vengan clientes solventes. Sí, para no poner trabajo, no poner otro tipo de palabras, lo que pido son clientes. Igual te digo, Carlos, los clientes vienen también de acuerdo a cómo estamos resonando nosotros energéticamente, ¿eh? Si yo vibro alto, voy a tener más clientes. Y les cuento algo que me viene pasando ya desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Yo no tengo muchos seguidores en YouTube. En mi Instagram sí tengo más, pero bueno, en YouTube tengo 600 seguidores. Y, y me están contactando por un video que subí de Tamiana y me dicen, mira, yo ya tomé el curso con Juan Manuel Giordano, que es el canalizador de la técnica de Tamiana, pero me gustó cómo hablas vos, cómo sos auténtica, que decís las cosas al pan pan y al vino vino, que iba a hacer toda la formación con vos de nuevo. Y a mí eso, a ver, chicos, no es que me aumente el ego, pero la seguridad y la confianza te crece. Claro. ¿Me entendés? O sea, porque muchas veces uno dice, no, ya que al lado de Juan Manuel Giordano, no soy nadie, si lo canalizó es la técnica. Y aplaudo, porque sin eso yo no sería quien soy también. Gracias a él que me enamoré de esa técnica. Pero que me digan eso es hermoso. Entonces, la gente llega de acuerdo a cómo uno resuene, como uno esté vibrando también. Si te ven empático, ¿sí? Con el dolor del otro,
si sabes mostrar tu vulnerabilidad, eso también es importante. Porque hoy en día vemos las redes sociales, ¡ay, está todo bárbaro, todo hermoso! ¿No? Pero atrás de toda esa hermosura hay un ser humano normal que sufre también. Sí. Nosotros, los emprendedores holísticos, ¿sí? Somos unos de los que, siempre lo digo, somos los que peor la pasamos con las redes sociales. Porque cuesta mucho el tema de me presto atención a mí, presto atención al otro, de cuidar al otro, de atender al otro como un cliente, como un paciente, y a la vez me tengo que convertir en la secretaria con todas las redes sociales, con todo, que si cambia Instagram, que tengo que armarme los post cuadrados, el post de 5, del post de... Y me cambian las historias destacadas, las cambia para otro lado, y llega un momento que la cabeza se te explota con todo eso, entonces perdés la esencia, como siempre digo, de quién quiero ser. Entonces eso también a tener en cuenta, que no nos baje la vibración las redes sociales. Y sí, lo he dicho. sí, es cierto. Yo me dedico, mi trabajo es de redes sociales y sí, a veces eso puede cambiar mucho la vibración de uno. Yo durante la pandemia me dedicaba 100% a estar en redes sociales para promocionar un poco mi trabajo, ese tipo de cosas. Pero desde que terminó la pandemia, y creo que es algo que hemos hablado, ya casi no agarro el celular. Ay, Y qué me lo lindo. reclaman mucho porque me dicen, es que no lees mis mensajes. Pues no, es que estoy viendo una película, estoy comiendo, estoy en otra onda, y ya el celular ya no es algo como que me llame la atención estar ahí todo el tiempo como antes. Bueno, yo Y no tengo soy súper mucho abandonado el Instagram. no soy mucho de ver, me gusta más mirar series que, porque es como que le doy una continuidad y la corto cuando quiero, no me gusta tanto la película, pero bueno, yo antes vivía en una casa con patio de baldosas, ¿sí? Tenía macetas y ahora tengo un terreno re grande y me encanta, tengo mi huerta y tengo un montón de plantas y el pasto lo cuido mucho, mi marido se dedica a la pileta, yo al pasto, al césped, ¿no? Para que se entienda mejor. Y eso te lleva mucho tiempo, mucha energía. Pero a mí me eleva la energía hacer todo eso porque me siento feliz haciéndolo. Claro. Capaz que lo hablas con otro que te lo entiende. Ustedes saben que todos saben que estamos en este camino cada vez más a conectarnos con esa quinta dimensión. Esa quinta dimensión habla precisamente del desapego, ¿sí? Y cuanto más aprendamos a trabajarlo con las cosas materiales, mucho más fácil va a ser con los vínculos. Claro. Porque eso es otra de las cosas que va a empezar a pasar cada vez más. Por más que seamos parte de una misma familia, no todos van a pensar de la misma manera, no todos van a sentir de la misma manera, y por resonancia no vamos a estar tan unidos como los Campanelli, como era un programa de televisión de acá de la Argentina, la familia unita, ¿no? Que decían los Thanos antes. Bueno, eso también se va a empezar a ir achicando cada vez más esos grupos, ¿no? Y vamos a pensar a conectar más por eso se habla mucho en las redes sociales de las tribus, ¿sí? De conectar más con personas afines a lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, ¿sí? Por eso se arman también esos grupos ecológicos, que cada vez más hay más gente con mayor conciencia. Por eso estamos hoy reunidos, porque estamos en la misma sintonía, ¿sí? Y bueno, y eso se va a ir dando cada vez más y cada vez más. Y está bueno. El tema es que, bueno, también tenemos que trabajar el desapego en el sentido de que entender, yo soy yo con esto, aceptarme, valorarme y entender que el otro tiene también su momento evolutivo, ya sea mi hijo, mi pareja, mi nieto, quien sea, ¿sí? Y respetarlo,
porque lo que a todos nos pasó, yo ahora gracias a Dios aprendí mucho con los años, pero cuando uno empieza con este mundo, ya sea el mundo espiritual, ya sea el mundo de las terapias, que nos terminamos enamorando con todo esto, es como que queremos enseguida contagiar a todos, que todos piensen igual, ¿no? ¿Y qué hacemos? Chocamos y chocamos y chocamos y chocamos contra esas personas que piensan diferente. Entonces, si yo acepto que cada uno, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Claro. No estoy hablando de eso. Somos diferentes y tenemos distintos momentos evolutivos. Y hay que respetarlo. Porque si no también termina siendo karmático para uno. Sí, claro. El meterme en la vida del otro. Oye, Mónica, una duda que me acaba de surgir así, tal vez un poco descabellada o muy loca, no sé. Pero en los registros, por ejemplo, en la Tameana, sé que Sí. trabajas con los pleiadianos y es como una práctica de este tipo. En los registros akáshicos también hay como cierta conexión con seres de otras dimensiones. ¿Vos decís si lo invocamos? No, no particularmente como invocar, pero por ejemplo, Conecta. se puede tal vez como Mirá, conectar como con si la hadas persona o trae algo la así. pregunta, quiero saber cuál fue mi origen estelar, por ejemplo, Ok. eso se puede saber, ¿sí? A través de los registros. Yo, por ejemplo, me originé en Alfa Centauro, soy pleyadiana y hice un pacto con los arturianos. Así de complejo es la cosa. Y después, bueno, a empezar a ver cómo viene la cosa, ¿no? De dónde viene y por qué lo uno todo acá, en este plano. Lo mismo que, bueno, a mí me encanta trabajar mucho con Avalon, con Merlín, con Morgana, con Nimue, todo eso porque, y los invoco mucho también en todas las sesiones porque para mí son mis guías. Eh, y, y también he descubierto que soy un fractal de Nimue, Ujú. que era una de las damas del lago. Oh. Pero bueno, eso, claro, que tenía esa afinidad con Merlín, ¿no? Pero bueno, eso lo vas descubriendo con el tiempo. Con Pero bueno, práctica. no es tanto práctica. Cuando te baja la info, te baja. Es solamente estar abierto, ¿sí? Una vez me puse, cuando recién había arrancado con los registros akáshicos, a mí se me presentaba el ojo de Horus y no entendía, no entendía, no entendía. Claro, hay muchos orígenes de muchas vidas nuestras que vienen de los egipcios también. Entonces, todo eso y esa espiritualidad y todo ese camino, ¿sí? Es maravilloso. Y sí, suena súper interesante. Cómo uno puede llegar a tener muchas preguntas y respuestas. Y de esto, a veces en los registros te pueden dar respuestas de preguntas que no se hacen. Si me baja, se lo digo. Al finalizar la sesión, que eso no lo dije, nosotros, bueno, yo por lo menos, comienzo la sesión haciendo una meditación previa para que la persona baje un clima, para que también estemos mejor conectadas. Después se traza el símbolo y ahí ya la persona, y ahí empiezo, después que se traza el símbolo y la persona empieza con las preguntas, ahí yo pongo a grabar la sesión porque la hago por Zoom, ¿sí? Y eso después yo se lo entrego a la persona.
Obviamente que no lo tengo guardado de mucho tiempo, 15 días y lo borro, porque si no uno se llena de cosas. Pero, y al finalizar la sesión, ahí, si hay una info, un plus que a mí me bajó, ya sea a raíz de una pregunta o algo más, eso se le dice y se cierra con una meditación de enraizamiento, que eso es algo importantísimo, porque más allá de cerrar los registros, ¿no? Se entiende con la oración para cerrar los registros. El enraizamiento te hace bajar a tierra. Si no, yo quedo ahí volando y después no entiendo por qué me duele la cabeza o estoy distraída y se me caen las cosas. Entonces está bueno. Ese enraizamiento siempre lo tenemos que hacer después de cualquier terapia, en realidad, que hacemos, ya sea Reiki, ya sea Tamiana, registros. Yo lo hago también porque soy reflexóloga, también con reflexología. Todo eso, bajar, ¿no? ¿Cómo se hace un enraizamiento? Conectar con la tierra, hacemos la meditación, que baje esa luz hermosa, imaginarnos las raíces que penetran a la tierra, ¿sí? Y que ahí dejamos todas nuestras preocupaciones en la madre tierra, que se ocupen los elementales, ¿sí? Y después, bueno, también el tema de seguir consumiendo agua, poder salir y comer algo que nos guste, conectar, podemos danzar para también enraizar, o salir a regar las plantas, como le digo, conectar bien con la tierra. Qué curioso que es una práctica muy similar a las que nosotros hacemos en Wicca, ¿no? Después de los rituales, son cosas que nosotros solemos hacer y con las que solemos trabajar también. Ujú. Pues, Bien. vamos cerrando, no sé cuánto tiempo llevemos, pero seguro ya es un poco tarde para ti allá. Y ya vamos más de 1 hora y media, chicos. Pero vamos cerrando. Mónica, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué cursos traes en puerta? ¿Qué quieras contarle a la audiencia? Bueno, hay varias cositas. Bueno, me pueden encontrar en todos lados como MJ, en el caso de Instagram, _holística, en YouTube, MJ Holística, mi página web es mjholística.com, y todo así. MJ Holística me van a encontrar. Y bueno, les cuento, yo doy formaciones de todas las terapias que estuvimos hablando, menos la de Reiki. Doy de registros, de Tamiana, de flores, de flores, no, esperen. Hay una formación de chakras muy bonita, donde hacemos un viaje durante 7 días para conocer realmente cómo funcionan los chakras en nosotros y cómo trabajarlos con diferentes herramientas, incluyendo desde el ámbito chamánico hasta trabajarlo con la reflexología, de hacernos masajes, aromaterapia, bueno, un montón de cosas. Después hay otra formación del péndulo para la vida cotidiana. Hay una formación que adoro, que es una de sanación angelical, de la mano de la Virgen María, de la Madre Cósmica, como la quieran llamar, que la adoro, esa formación. Y bueno, ahora en noviembre arranqué con una membresía, ¿sí? Que tienen un tiempo, ¿sí? Es llamada Comunidad de Bienestar Holístico. Todos los que se quieran sumar, hay una lista de espera en WhatsApp, ¿sí? Porque tienen un tiempo de... no abro, la lista no está abierta, o sea, la membresía no está abierta todo el tiempo, ¿sí? Es decir, ingresás cuando se abren las puertas de la membresía, ¿sí? En este caso, desde noviembre ya la abrí 3 veces, por 72 horas y se vuelven a cerrar, ¿sí? Yo, mientras tanto, sigo vendiendo a aquellos que quieren los cursos individualmente, pero los que quieran formar parte de la membresía, que ahora se va a abrir de nuevo en mayo, la membresía encuentran todas las formaciones que yo doy a un valor completamente reducido, ¿sí? En este caso, para Argentina, de 22.000 pesos.
y para el exterior de $24. Y se abona como tarjeta de crédito, débito, exactamente que cuando pagamos Netflix o YouTube, lo que sea, o Spotify, y se pueden dar de baja cuando quieran. A todo eso le sumamos, en la membresía también tienen una sesión mensual conmigo de cualquiera de las terapias que quieran, totalmente sin cargo. Después, ¿qué más? Bueno, hay invitados especiales, cada 15 días hacemos vivos de algún tema en particular. Ahora, este domingo hay un vivo que se hace por Zoom. Ahí invito también a los de la lista de espera, pueden verlo, pero bueno, después la grabación le queda solamente a las personas que están dentro de la membresía, ¿se entiende? ¿No? Por respeto. Vamos a estar viendo esto, ¿no? De ser emprendedores multidisciplinarios, ¿no? Y cómo valorarnos también con eso de ser, porque muchas veces nos ven como esos bichos raros que hacemos un montón de cosas. Claro, y no sé si alguna vez escucharon hablar, no, tenés que tener a tu cliente ideal, que esto, que lo otro. Y nosotros, es muy difícil encontrar ese famoso cliente ideal, porque hacemos un montón de cosas. ¿Sí? Yo diría que nuestro cliente ideal es aquel que nos necesita en ese momento. Tal cual, sí. Está bueno eso que decís, me gusta. Me gusta. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso se va a acompañar vamos a trabajar algunos símbolos también para elevar la frecuencia vibratoria, para recalibrar nuestro ADN, para sintonizar mejor con nuestro negocio, y vamos a culminar con una meditación de anclaje de empoderamiento. ¿Sí? Así que aquellos que quieran, este domingo están invitados, ¿sí? Solamente se comparte el link de Zoom en la lista de espera. Muy bien. Pues ahí lo tienen. No se olviden de seguir a Mónica en todas sus redes, porque también todo el tiempo está subiendo contenido súper informativo, muy interesante, siempre habla de los portales, y entonces sí, siempre tiene mucha información de valor. Bueno, y otra de las cosas que este mes que empezamos con los eclipses, empecé mi formación de astrología. Muy bien. Increíble. Súper bien. Y eso la verdad que era algo que hace rato que quería, y dije, bueno, porque me hicieron la carta natal y la verdad que fue maravilloso todo lo que mejor que el tarot, no sé, no digo que el tarot no sea bueno, pero quiero decir, te dan un pantallazo de quién sos vos y te sentís completamente identificado. Es impresionante. Sí, es maravilloso. Uno se puede encontrar y uno puede decir, es que como los planetas y su movimiento puede ser tan acertado. Yo sí soy una persona que está al pendiente del clima astrológico. Siempre. Y bueno, nos comenta Mónica que no da clases de Reiki, pero que creen... Yo sí. Que Sharon va a abrir su curso de Reiki, empieza el 8 de mayo, así que estén pendientes a redes. Yo creo que esta semana ya les estaremos anunciando temario y todo ese tipo de cosas para que empiecen con la sanación que viene desde el amor propio. Así es. Y me olvidé de decirlo a esto. La membresía, o sea, la comunidad de bienestar holístico, yo tengo un sueño, ¿no? Desde hace muchos años, es poder brindarle trabajo a otros, ¿sí? La idea de la comunidad no es que me quede yo dando las formaciones o teniendo invitaditos especiales y nada más, no, la lista de espera está creada precisamente para que se den a conocer, para que hagamos intercambio de sesiones, para que nos ayudemos en todo esto que estamos viviendo como evolución de raza humana. Me encanta, es que es fabuloso. Estás invitada y ahí promocionas también tu curso de Reiki. Sí, muchas gracias. Pues, Carlos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Como @astrológicoansus en todos lados. ¿Y a ti?
Yo estoy como @sdeshark, igual en todos lados. Sigan al podcast, que estamos como @The Midnight Coven en todas las redes sociales. A veces hacemos TikToks divertidos, ahí es en donde nos alocamos un poquito. Y no se olviden de darle like, comentar este video, si les gustó, compártanlo muchísimo, escríbanle a Mónica si les interesa alguna de sus formaciones, si tienen más dudas que a lo mejor dijeron, ay, ¿por qué no lo preguntaron? Escríbanle a Mónica, con mucho gusto ella les va a responder. Y muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias a todos. Mónica, muchas gracias por acompañarnos Un placer tenerte y aquí. ser la madrina de esta temporada. No habíamos tenido invitado esta temporada, así No que habíamos muchísimas tenido. gracias. Ay, gracias. Para mí es un honor, como les dije al principio, estoy feliz. Obviamente que no deja de ser una adrenalina tremenda esto de que te entrevisten, ¿no? Porque es como los registros, nunca sabes qué pregunta va a salir y si la vas a saber responder. Así que gracias por regalarme a mí este granito de confianza hacia mí misma. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Nos encanta y siempre estamos al pendiente también del contenido que subes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.